Ya estamos. Así mejor. Vamos a ver cuánto se conecta. Hostia, Marc. ¿Qué tal, amigo mío? Buenas tardes a todos. Estamos aquí pues reunidos en este en vivo, para hablar con Nico. Tanto él como yo vamos a tocar puntos importantísimos para jugadores de rugby y para amantes de rugby también. Muy buenas, Agus. Entonces, Nico, como sabéis, es un coach, un mental coach. Burger, mi gran amigo Burger. Saludos a México. Siempre muchos amigos me siguen desde ahí y agradezco muchísimo. Agustín, Marc, que ahora mismo, si no me equivoco, Marc estás en Alemania. Burger está en Sudáfrica. O en Australia, no me acuerdo bien si te habías mudado ahí, Burger, Australia, o estás quedado en Sudáfrica. Ahora no sé si me han dicho una mentira o era la verdad. Bueno, total, vamos a tener un directo con Nico, que es como he dicho, es un mental coach. Saludos a Colombia también. Experto de rugby, estando en el mundo del rugby ya casi siempre, mira, ahí está, desde hace mucho tiempo. Y ahora lo vamos a invitar a este en vivo. Si tenéis preguntas, por favor, id diciendo, y me las voy apuntando y poco a poco vamos ya a aclarar todos los puntos que os pueden servir para mejorar tanto físicamente como mentalmente vuestro juego. Oh, hombre, mi Ahí amigo, vamos. con la camiseta de a 5 metros. Sí, Yo sí, también, publicidad oculta, ¿eh? Eso no es 5 metros, esa es mi marca, pero bueno, ya que estamos, vamos uniendo. qué bárbaro. Es la que tenía planchada. Ah, bueno, yo no plancho directamente, así que no tengo problema. Grande Valerio, Valerione, bello. Qué bárbaro. ¿Cómo estás, Leo, ¿sabés Nico? que hacía rato que no hacía un vivo y no sabía lo que tenía que hacer? Si me iba a llegar un email, si me iba a enviar un mensaje por WhatsApp, eh, si, no, bueno, no entendía nada. Así que, nada, suerte que nos pudimos conectar. Bueno, yo te iba a decir, bueno, yo hace también unos meses que no hago, de hecho el último lo hice con Bimba Delgado, no sé si era abril, me parece. Y bueno, pues aquí estamos, Hace Nico. Mira, tiempo, es un ¿no? placer verte porque antes vivíamos cerca y siempre, bueno, no siempre, pero unas veces no, nos hemos visto, hemos coincidido. Pero nada, ahora como te has ido a vivir lejos, pues no te puedo ver. Che, ahí, saludos desde San Juan Rugby Club, grande. Eh, Sí, mucha gente nos están. Sí, saludamos ¿Qué el te iba a club, decir, San Leo? Juan Rugby Club, saludamos Nazareno, Agus. Dime todo, amigo. Eh, no sé, pensé que el tema también de los vivos de Instagram estaba pasado de moda, ¿no? Porque hace un montón que no veo un vivo en Instagram. Eh, Viste que siempre me salían como Pero, che, esas historias arriba de estar en directo y bueno, no, hacía rato que no los veía. bueno, porque se ve que hay gente que no tiene muchas cosas que contar. Entonces, como nosotros tenemos muchas cosas que contar, y si se anima hoy, la gente, si se anima hoy en este en vivo, prometo yo a nombre de los dos, aunque Nico se lo tiene que pensar, hacerlo más a menudo. Entonces, si os gusta este directo y vais comentando, vais reaccionando, quizás convenza a Nico para hacer más y más seguidos. Ahí va. Bueno, Nico, ¿que tienes algún argumento para empezar? Y mirá, ¿Cómo lo yo ves? eh, ¿Qué idea tienes? venía con la idea, yo me había preparado como 3 tips. Creo que de lo que más me suelen hablar por mensaje directo y demás es lo que tiene que ver con el tema de los placajes, con el tema del tackle, lo que me parece que es lo que más dudas surge. Y yo me preparé como 3 tips, lógicamente que no están relacionadas con el entrenamiento, ¿no? Eso al final es lo que haces en el club, eso al final es lo que te dice tu entrenador, pero bueno, 3 tips desde la parte de dentro, ¿no? Desde la mentalidad de cómo hacer para poder afrontar mejor esa destreza y que salga mejor adentro del campo.
dentro de la cancha. Pues bueno. Y eso es un poco lo que yo tengo, y no sé, mi idea también era preguntarte un poco a vos sobre qué les ibas a recomendar, ¿no? Con respecto a esto, porque también supongo que te deben preguntar Sí, muchísimo mucho. con el tema del placaje. Mira, te digo, el tema del placaje obviamente me pregunta mucho, y a ti también, ¿no? Yo siempre digo que la parte física hay tres puntos fundamentales. Está la parte mental, la parte técnica, la parte física. Y la parte física para mí, aunque parezca mentira, según yo es la tercera más importante. Porque si mentalmente no superas un step, si no conoces bien la técnica, obviamente la parte física de poco te va a servir. De hecho, seguramente tú también has conocido mucha gente muy grande físicamente con miedo al contacto. O miedo a placar, o miedo a taclear, bueno, no taclear, o miedo también a realizar los scrums. Por lo tanto, ya te digo, mi objetivo también es, como nosotros no somos técnicos de técnica, pero bueno, dar nuestros tips y de ahí pues la gente a lo mejor ya ahí ya puede dar un paso al frente, ¿no? Duda. ¿Cómo Y lo ves también, tú? Ya Leo, que la parte mental es la parte más importante. ¿Tú cómo lo ves? Eh, y no sé qué decir sobre cuál es la más importante o no, pero construyendo un poco sobre lo que estabas comentando recién y esto del miedo, ¿no? Que puede salir, miedo al placaje, miedos mil, los que pueden llegar a salir adentro de la cancha. Sobre todo, tener en cuenta que tener miedo es normal. O sea, una persona que no tiene miedo usualmente es como muy inconsciente para jugar, hace locura, y tener miedo está bien, es normal, es natural. La cuestión es tener como esa valentía suficiente para hacer a pesar del miedo, ¿no? Al final, ser valiente no es no tener miedo, sino actuar a pesar de ellos. Y bueno, no sé, si en algún momento lo sienten o lo que fueran, que no sepan que sepan que no hay nada mal adentro de ustedes, que está todo perfecto, pero que bueno, que los miedos están ahí para que los superemos y para que actuemos a pesar de. Así que nada, tener en cuenta esa parte. A ver, yo, aunque no me ocupo de la parte mental, estoy totalmente de acuerdo contigo, como deportista también, y como, bueno, ya que tenemos una edad, ya está un poquito más experto, más experimentado, ¿no? Los miedos, además, no es que ocurren solo a gente de 16, 15, 12, 13, o sea, gente también como yo, con 40 años, 41, con 35, con 32 que puede experimentar miedos, o incluso hay gente que parece que siempre es valiente, que siempre tira para adelante, y luego de repente le pasa algo o se encuentra en una situación en su vida la cual se siente menos seguro, por lo tanto ahí se generan situaciones de miedo. Y te repito, eso me ha pasado a mí así de veces. Lo que pasa es que cuando estás más experimentado quizás y tienes atrás un background en el cual has superado otros momentos de dificultad, pues es más fácil luego a lo mejor lidiar, pero tampoco quiere decir, ¿no? Sin embargo, la parte física yo digo que obviamente, aunque ya lo he dicho antes, la parte física para mí es la tercera parte más importante de la trilogía del quitarse el miedo al contacto, si obviamente si estás preparado físicamente, has realizado ciertos ejercicios que pues, te ayudan a tener más potencia, más fuerza explosiva y a desarrollar más masa muscular, obviamente eso te da bastante seguridad. Pero repito, si de fondo no está un trabajo previo mental, que tú eres un experto en eso, porque te he escuchado, bueno, hemos hablado mil veces de este tema, y has sacado muchos tips que obviamente ni yo ni nadie sabía, por eso tú te dedicas a esto. Seguramente con eso la gente puede dar este salto, ¿no? ¿Qué le recomendarías a una persona que pues, tiene este problema, que es el más común? El más común. Bueno, con respecto al tackle, digamos, con respecto al placaje, Sí, bueno, mira, vamos a empezar con el primer, voy a sacar el primer tip que tengo acá, me van a ver mirar mucho para la derecha porque me tengo las cosas acomodadas en la computadora para no perderme de nada. Pero primero, vale. bueno, no, voy a empezar directamente y después vemos cómo sale sobre la marcha. Entonces, Vale. el primer tip que quiero dar es uno que
lógicamente ya todos conocen, que ya todos usan y del que probablemente hayan escuchado hablar 1 millón de veces. Además, últimamente hablar mucho más de esto y tiene que ver con visualizar. Visualizar es extremadamente importante y es algo que ya lo hacemos. O sea, todas las personas visualizamos. eh, la cuestión es visualizar de manera consciente o visualizar lo que yo quiero que pase, ¿no? Porque hay veces que estamos visualizando qué es lo que no queremos que pase y, por sorpresa, termina ocurriendo aquello que no queremos. Entonces, visualizar, ¿qué es? Visualizar es imaginar de manera vivida. Visualizar es como que, bueno, no sé, yo me siento y empiezo a ver una película en mi cabeza y empiezo a sentir lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces, para esto quiero hacer una especie de experimento, espero que haya gente conectada como para seguir esto. La cuestión es, el cerebro no diferencia bien lo que es fantasía de lo que es realidad. Por eso, cuando nosotros visualizamos y sentimos que lo que está ocurriendo es real, el cerebro empieza a creer que eso que pasa por nuestra cabeza está pasando en serio. Entonces, si yo visualizo X cantidad de veces que estoy metiendo buenos tacles, es como que voy a empezar a creerme capaz de hacerlo. Y si yo me creo capaz de hacerlo, voy a ir con una mejor actitud a la hora que tenga de taclear, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un experimento. Quiero que todos los que estén ahí, no sé, si tienen el teléfono en la mano, déjenlo un segundo porque necesitamos hacer un experimento. Leo, vos también. Lo que vamos a hacer es, primero, respiramos profundo un par de veces. Con los ojos cerrados, no, no hace falta. Ojos cerrados, ojos abiertos, es igual. Todos queridos, abrazo grande. Ahí va, un poco como para bajar y relajar. Y ahora quiero que hagamos una visualización muy simple. Nos tenemos que imaginar que tenemos un limón en la mano. De hecho, medio limón. Medio limón, se lo ve, miramos, lo podemos mirar y lo vemos como bastante jugoso. Anda haciendo el ejercicio conmigo, Leo, así te veo. Ya sé Mirá por el dónde limón. vas. Ya tengo aquí. Bueno, miramos el limón, lo vemos que es como muy jugoso, no tiene ninguna semilla, a mí no me suelen gustar mucho las semillas, así que un limón sin semilla, y ahora lo imaginamos que lo tenemos y lo acercamos a la boca y clac, y le damos un mordisco, Aquí debajo de la lengua noto como con la sensación como si lo estuviéramos comiendo de verdad. Por lo tanto, como si lo estuviera comiendo de verdad. No sé si sí. alguno del chat lo hizo y me quiere contar un poco qué fue lo que sintió con esto, ¿no? ¿Qué fue lo que sintió con esto de morder el limón? Si hicieron el ejercicio. No quiero escuchar grillos, quiero que alguien me escriba lo que A sea. ver, de momento no, no escribe nadie, pero bueno, te doy Están todavía con el tema del limón en la boca. mi testimonio. Seguramente hay alguien que haya buscado un limón de verdad, no he entendido que era un... Bueno, sí, la cuestión. Cuando nosotros, a Toto nunca le funcionó, es un jugador con el que trabajé y jamás le funcionó el tema del limón. Pero bueno, A lo la mejor tiene cuestión es problemas de... Sí, salivando, claro, salivando, ahí justamente. va, gracias. Muy bien, no, La gracias típica chicos. sensación de acidez, viene ahí. Sí, es así. Y la cuestión es que el limón no existe, ¿no? Pero para nuestro cerebro, como el limón está, es como que activa todos los mismos mecanismos, como si el limón estaría y se prepara para morderlo, y entonces como que tenemos esa sensación de acidez y empezamos a salivar y demás. Probablemente le esté pegando mucho al micrófono, avísenme, porque así veo de moverlo. No, está bien. Bueno, la cuestión es esa, cuando lo empezamos a visualizar, cuando lo pasamos por nuestra cabeza, nos empezamos a creer que eso es verdad. Y y acá tengo un dato también que les va a resultar interesante. Es un experimento, a ver, Kelly Cole y, bueno, un apellido que no sé pronunciar, así que no lo voy a pronunciar, pero hicieron dos grupos de personas, creo que eran 12 personas, hicieron 20 sesiones durante 4 semanas. ¿Y cómo era el entrenamiento que proponían? Lo ponían en una especie de máquina donde ponían el brazo y entrenaban, ejercitaban el dedo, el meñique, ejercitaban el dedo meñique. Entonces hicieron, a una gente la pusieron en la máquina y le hicieron hacer un ejercicio de fuerza con el meñique. A otra gente las pusieron en la máquina, pero no hacían el ejercicio, sino que solamente tenían que visualizar que estaban haciendo ese ejercicio, ¿no? Entonces estaban ahí, pum, sentados y así durante 4 semanas. La cuestión,
Cuando pasaron esas 4 semanas, lo que hicieron fue volver a medirles la fuerza a las personas que habían hecho esto, ¿no? Entonces, aquellos que hicieron el ejercicio de verdad, digamos que estuvieron haciendo fuerza con el dedo meñique, se registró que tenían un 30% más de fuerza. Y aquellos que solamente visualizaron durante 4 semanas, se registró que tuvieron un 22% más de fuerza, solamente visualizando. Eso es una animalada. Sí, Así que porque nada, nos ya con el ponemos a... poder de la mente consigues, imagínate que a veces nos limitamos nosotros mismos, pero es que el trabajo mental te puede de verdad marcar la diferencia. 100%. Además, cada vez que nosotros estamos como visualizando ese tipo de cosas, en este caso el tema del meñique, ¿no? Lo que pasa es que estamos reforzando como que todas las conexiones neuronales que están asociadas con ese movimiento, hacemos como que esas conexiones sean más directas, más grandes o más rápidas, lo que vos quieras, y se termina fortaleciendo también desde ese lugar. Entonces, si visualizamos un tackle, lo que hacemos es también como que reforzar todo el circuito que está asociado con ese comportamiento. Eso es una bomba. De hecho, hay una jugadora que, no sé si se pronuncia, no sé pronunciar bien este deporte, creo que se dice badminton, Badminton. que es española, que es una crack, y ella había tenido una rotura de ligamentos, estuvo como 8 meses sin jugar, y lo único que hizo durante esos 8 meses, bueno, lógicamente la recuperación, etcétera, fue visualizar que hacía los partidos. Visualizar que hacía los partidos para no perder esa técnica, ¿no? Durante tanto tiempo sin hacer nada. Y bueno, fue como que volvió, me parece que jugó 2 torneos y ganó lo que vendría a ser una especie de gran slam de Roland Garros de ese deporte, ¿no? Como que se lo Sí. achacó mucho a la... Sí, creo que es Carolina Marín, eh, la deportista. Ah, pero esta ganó también, me Sí, parece, no sé sí, si, no ganó, quiero ganó decir de una todo. tontería, pero me parece que ganó también una Olimpiada Creo o que algo así. Olimpiadas, me parece que sí. Sí, Eh, sí, sí. bueno, y eso yo creo que es casi que lo que les puedo contar sobre la visualización, porque si no voy a empezar a improvisar un poco y se me van a empezar a desordenar las ideas y les voy a hacer un lío bárbaro. Pero bueno, imaginar y sentir como si estuviera pasando de verdad en la cabeza es fundamental. También muchos dicen la repetición, ¿no? Y la repetición, hay que, yo creo que hay que matizar un poco, ahí entramos en el aspecto técnico. Ahora, la repetición sí es verdad que te ayuda, o sea, por ejemplo, si pruebas una cosa analíticamente, un movimiento, un gesto, durante 8.000 9.000 veces, no en un día, pero obviamente a lo largo del tiempo, puede ser que te hagas incluso experto en eso. Pero si la técnica de estas 8.000 veces mala, no vas a ser experto de nada. Como por ejemplo, si haces a un ejemplo que todo el mundo conoce, una cosa muy llana, muy fácil. Un press de banca. Press de banca de pecho, tú haces cada día pues, 4 series de repeticiones y lo puedes hacer durante 8 9 meses, un año. Pero si la técnica es mala, aparte que te puedes hacer daño, sino que al final realmente no estás haciendo un ejercicio bien hecho y como mínimo no te trabaja la parte del cuerpo que tiene que trabajar bien. Por lo tanto, el consejo también que doy, creo que damos, es encontrar la técnica adecuada y esta te la puede dar un técnico que sea bueno o un compañero que maneje bastante bien la técnica, también puede ser. Y entonces de ahí, pues repetir, 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 que no quiere decir que tienes que ponerte a dar 8.000 golpes a otro compañero, pero si de verdad uno quiere mejorar, pues le tiene que echar un poquito más de horas, porque si tú te presentas a los entrenamientos a la hora que toca, por lo tanto haces un entrenamiento con el resto del equipo en el cual pues, no tienes tiempo a lo mejor para afinar este aspecto porque el entrenador prepara un entrenamiento de otro tipo, puedes ir un poquito antes al entrenamiento con un compañero, con alguien que te pueda ayudar y afinar esta técnica y hacer pruebas con un escudo, con un saco, luego poco a poco a lo mejor pues con un compañero que una vez que hayas pasado también el miedo y hayas aprendido bien la técnica trabajando con saco y con escudo, pues poco a poco vas poniéndote con un compañero que al final es la situación real y ya verás que es cuestión de tiempo. Si tú dedicas 2 veces a la semana, media hora, haciendo las cosas bien, seguramente, y con los tips que ha dado Nico también, pues preparándote físicamente, seguramente de aquí a 8 meses tú
sabrás manejar al final, yo siempre digo que basta un tackle bien hecho para cambiar totalmente la situación. O sea, si tú estás ahí intentándolo, y bueno, ves mejoras, pero que al final en el partido es otra situación, ¿no? Pues en cuanto cojas uno, lo enganches bien, lo tires al suelo, ya te cambia totalmente la mentalidad y ya te ves capaz de hacerlo. Entonces ya ganas esta seguridad. Bueno, en mi caso ha sido así. 100%. Porque ya hay como experiencias de éxito que demuestran que ya sos capaz, ¿no? Che, déjame, Leo, que contesto dos preguntas que hay acá. Sí, exacto, te iba a decir. Hay un Seven, chico. Seven Pulses pregunta, ¿qué es más importante si visualizar o la técnica? Yo diría las dos cosas, ¿no? O sea, hay que practicar la técnica, hay que ir a entrenar, hay que ir a correr, hay que hacer fuerza, etcétera, y visualizar es un plus que le estamos dando para poder hacerlo mejor, porque además, visualizar vas a visualizar igual. O sea, la cuestión es usar la visualización a tu favor, porque visualizar es como que vos siempre también estás pensando en cómo te van a salir los tackles o en cómo van a salir, y, sí, en cómo te van a salir los tackles. Y si estás pensando que los tackles no te salen bien y tenés como esa imagen en la cabeza de que el tackle no me sale bien y te sentís que el tackle se te da mal, al final eso es lo que termina pasando, ¿no? Así que visualizar, vas a visualizar igual. La idea es que lo uses para construir aquello que vos querés que pase. Y después Licho está preguntando cuánto valen las sesiones. Licho, haceme una cosa, comentá el último reel que subí, escribí en ese reel la palabra rugby y te va a llegar un mensaje automático que ahí te sale el link y ahí está todo. Si le preguntás a Leo, no te sé decir cómo Escucha, funciona. bueno, hay Dale, también un dale. chico que se llama Alfred Linarte que preguntaba, por eso antes me lo he guardado. Dice, tuve una contusión cerebral hace años, ¿cómo recuperar la confianza? Dale. Eh, Habría que ver exactamente qué es lo que le pasa, habría que ver en dónde le está repercutiendo la confianza, etcétera. Pero yo creo que una de las cosas, siempre digo lo mismo con esto, nosotros nos podemos marcar objetivos de resultado u objetivos de rendimiento. Un objetivo de resultado tiene que ver con, eh, yo qué sé, bueno, ganar el partido, lógico, pero si le bajamos un poco el nivel, sería meter X cantidad de tackles en el partido, romper la línea tantas veces, no sé, pescar X cantidad de pelotas, etcétera. Esos serían objetivos de resultado. Eh, la idea sería enfocarnos en los objetivos de rendimiento que eh, que vendrían a ser como el paso previo a que ese resultado ocurra. Entonces yo ya no voy a jugar el partido para meter 10 tacles, sino que voy a jugar el partido para salir siempre agazapado en cada tackle, o para señalar siempre a mi rival antes de cada tackle, o lo que fuera. Entonces, enfocarnos en ese tipo de cosas que están más bajo nuestro control y como que vamos a ir cumpliendo los objetivos de esa manera, eh, nos va a dar confianza el hecho eh, de ir cumpliendo objetivos, básicamente. Dicho, mandame un mensaje directo y después cuando termino te escribo. Ah, mira, hay otro mensaje. Bonafina Salvador pregunta, hola, buenas, soy hooker en el rugby. ¿Y qué ejercicio me darías para un hooker? Creo que me la preguntan es directa a mí, dirigida a mí. Bueno, por el tema de los... Depende, las mil cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, obviamente un hooker normalmente, la función principal, digamos que destaca un poco respecto a los otros compañeros son los lanzamientos en el line-out. Entonces, en el Lineout, yo aparte he puesto algún reel dedicado justamente al hooker. Se pueden realizar ejercicios de lanzamientos de balón medicinal. Coges el balón medicinal, te pones en posición como si fuera lanzamiento de lineout y lo lanzas por no lo más lejos posible. Vas ahí, lo recuperas, vuelves al sitio, lo vuelves a hacer, pues a lo mejor 3 4 veces, series de 10. Luego también se puede hacer con una banda elástica. La banda elástica la dejas atada a un poste, pues hace lo mismo, lanzamiento. Y luego, bueno, en tema de fuerza, aparte de los ejercicios básicos que te van a servir tanto en el tackle, en el scrum, estoy hablando del peso muerto, estoy hablando de la sentadilla y del press de banca. También hay muchos ejercicios funcionales que te sirven seguramente para mejorar tanto en el empuje del scrum como el sled push, que sería el empuje de trineo, que puede servir, por ejemplo, el landmine press,
con lanzamiento, o sea que lo lanzas, te vuelve a caer, lo vuelves a, o sea, que es un ejercicio más que nada geométrico. Y también pues ejercicio de estabilidad como las planchas con fútbol, que básicamente tú teniendo los codos encima de un fútbol tienes una superficie más inestable, por lo tanto le exige, le pide un poquito más a tu core. Entonces esto creo que son, digamos, cosas básicas. Ahora vas a tener un montón de ejercicios y de entrenamientos en mi perfil, seguramente vas a encontrar cosas más detalladas. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque yo me he quedado arriba porque para no perderme estas dos preguntas. ¿Cuánto está la sesión? Eh, Ah, bueno, la sí, creo sesión, que no. bueno, No, ahí dicho. le respondí, sí, Sí, bueno, le si iba si se directamente refiere al a mí, paso. chicos, cualquier post o reel que encontréis, si os interesa algo, comentáis la palabra cambio y también os llega un mensaje privado automático. Vale, entonces, ¿cuánto está? La pregunto dos veces, ok. Entonces, Oh, Leo, te tiro un eh, tip más para el placaje, que lo tengo acá. vale, perfecto. Le tengo que hacer como una especie de introducción, porque a mí con el tackle me pasó algo bastante particular. Eh, yo, a ver, cuando jugaba, no era que era un excelente tacleador, pero al menos durante un par de temporadas era como una especie de arquero, ¿no? Medio como que el que venía, bueno, yo me tiraba, lo agarraba y nos caíamos los dos al suelo y ya está, era como esa función. Y llegó un momento en el que me explicaron el tackle de manera diferente, bueno, esto de pisar la alfombra, hacer la zancada, ir, golpear, atacar, qué sé yo, y se me empezó a enredar un poco cómo hacer la técnica, ¿no? Se me empezó a enredar un poquito toda esa parte. Y entonces lo que me pasaba era que a la hora de taclear repensaba mucho las jugadas y repensaba un montón cómo tenía que hacer para taclear. Bueno, ahora voy, busco, ahora salgo, ahora me agacho, ahora meto el pie, dónde metía el pie y si va para acá, qué pie meto y qué hombro y la cabeza dónde la pongo y qué sé yo. La cuestión es que con mil cosas en la cabeza es completamente imposible poder hacer una. Y bueno, me pasó en un partido que me pasó una sola vez, pero francamente fue horrible, y como que repensé tanto qué era lo que tenía que hacer en el tackle que me quedé bloqueado y no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, la jugada era esta. El rival tenía un penal a favor, sacan rápido el penal y vienen corriendo lógicamente para mi lado que yo no sabía lo que tenía que hacer. Y entonces me quedé como bloqueado. Por suerte, el campo estaba en tan mal estado, Leo, que se tropezó con un pocito que había ahí. Y bueno, terminamos teniendo scrum a favor. Tú Eh, lanzando plátanos al suelo, ¿no? Cáscaras no, de lo, plátano. no lo podía creer. Eh, pero bueno, la cuestión me pasó eso, que repensé tanto el tackle que no sabía lo que tenía que hacer. Y bueno, igual quedó ahí, ¿no? El partido siguió y después no sé qué pasó. Pero bueno, esa fue la historia. Entonces, ¿qué otro tip te puedo dar? Y esto ya es más para llevarlo adentro de la cancha. Tiene que ver con esta parte de darte órdenes directas. Darte órdenes directas quiere decir decirte qué es lo que qué es lo que querés hacer. Che, voy y lo bajo. Estás en la cancha y te viene un tipo adelante, che, voy y lo bajo. Voy, le busco los pies. El hombro a la cadera. No sé, como que date una orden muy directa. Al final nosotros nos podemos decir o podemos estar pensando en una única cosa a la vez. Entonces, si yo me estoy dando una única orden directa, que sé que es lo que está bien o lo que se hace, ¿no? O ir bajito, lo que fuera, al final no me estoy diciendo, che, y si me sienta, che, y si se me va, che, y si quedo pintado, y si, no sé, y si se enojan conmigo porque erro el tackle, etcétera. Cuando me doy una orden directa, lo que le estoy diciendo a mi cuerpo es qué es lo que quiero que pase, ¿no? Y de esa manera lo que suele pasar es que actitudinalmente es como que nuestro cuerpo se prepara para la acción que viene. Esto se ve mucho, ¿sabes dónde? Más allá del tackle, que por ahí como pasan tantas cosas es más difícil, pero en una recepción aérea, cuando un jugador dice, uy, si se me cae, uy, si no sé qué, es como que te empiezan a pasar muchas cosas en la cabeza y la recepción termina quedando media rara. Sobre todo cuando está presionando la defensa rival. Claro. Por eso también, cuando viene una pelota aérea, como que date esa orden directa de es mía, la agarro y me voy, o lo que fuera. Eso creo que Y eso excluye por completo cada mensaje negativo. O sea, al final sustituye al final totalmente. solo te puede decir una cosa. No nos podemos estar diciendo dos cosas al mismo tiempo. Claro.
Sí que es verdad que al final, bueno, dependiendo del nivel de confianza que tengas y demás, puede ser que la orden como que te la termines rechazando, no le termines haciendo caso o no. En cualquier caso, las personas que se les da bien ese tipo de cosas se dan esas órdenes directas de manera consciente o inconsciente. Así que la cuestión es probarlo porque si a día de hoy no estás confiando al 100%, el día que confíes al 100% te vas a dar esas órdenes. Así que probarlo y ver qué pasa. De última, bajarle el volumen, ¿no? Tampoco, no sé, si te viene un tipo adelante y a vos no se te está dando bien el tackle, no te digas, uy, lo agarro y me lo llevo 10 metros para atrás, porque no te lo vas a creer. De última, decite algo que sí que sea creíble, muy bien abajo, o lo que sea como más sencillo, que dependa más de vos, y de esa manera como que afrontes de manera diferente el tackle, básicamente. Y que no lo estés afrontando con esa idea de me va a pasar por arriba, o no lo voy a poder bajar, y si me pisa, ¿qué hago? O lo que sea. Me gusta porque mezclas mucho PNL con Tony Robbins, porque, por ejemplo, hay algunos conceptos que tú dices, que ahora no sé si, por ejemplo, en El Poder Sin Límites, del libro de Tony Robbins, como esto último que has dicho, pues lo veo muy en línea, ¿no? Me recuerda un poco varias cosas que he leído también ahí y realmente que son cosas aplicables a todo, a todo. Por eso él también lo hizo y vale para todo, para el negocio, para el trabajo, para el deporte, para la familia y cualquier deporte realmente. 100%. Eh, ¿Qué te iba a decir? Mira, yo por ejemplo, tomando como referencia muchas cosas, muchas veces has hablado, por ejemplo, de una acción. Si tú tienes, por ejemplo, un Scrum, un Scrum, mucha gente dice, ¿cómo tengo que afrontar mentalmente un Scrum sabiendo que tengo un rival más difícil, he perdido ya el Scrum anterior, etcétera? Entonces, tú me dijiste que el Scrum realmente no es una acción única, es una serie de acciones en las cuales tú tienes que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ah, sí. Descomponer todo, ¿no? Descomponer todo. Ujú. Entonces, llego al punto, me cojo con mi compañero, doy el pantalón a tal, pongo el pie, no sé qué. O sea, no es voy y compro una única acción y que termina con la entrada en el Scrum. Digamos que un Scrum para cada jugador representa 8, 9, 10 movimientos de los cuales hay que priorizar, o sea, tú tienes que hacer el 100% en cada cosa, tú tienes que ya llegar bien en este momento, agarrarte bien al compañero. Entonces pasa de 0 a 1, el 1 está bien, vale, paso al 2, el 2 ¿cuál es? Pongo el hombro no sé qué, luego el pie tal, entonces ya al final es cuando entras, pero una vez que ya esos 10 puntos, es porque si tú te pones a contar cada punto, parece tontería, pero son a lo mejor 10, 12 puntos que hay que tener en cuenta. La posición de la espalda, el cuello, dónde tienes que mirar, la posición, la agarre con la mano con el otro, primera línea, o sea, la respiración, son muchos puntos, la activación del core, son muchos puntos que hay que tener en cuenta y obviamente pues yo ahora durante un tiempo he entrenado el Scrum de aquí de un equipo de Sevilla y me he dado cuenta que había muchos chicos que no pensaban al agarrar, o sea, muchas veces se agarraban, incluso mal, no daban el pantalón al segunda, solo estaban mirando al pilar de enfrente. Entonces digo, escucha, tú cuando te pones ahí, ¿qué es la primera cosa que piensas? Dice, pienso al del frente. Digo, ya, pero cuando tú piensas al del frente, tienes que haber ya primero hecho esos 10 puntos. Y esto, digo la verdad, esta es una cosa que yo a lo mejor no, bueno, sí sabía, pero no del todo. Y ahora cuando he jugado, pues me ha servido. Porque, por ejemplo, después de tantos años sin jugar, pues me he encontrado en este partido que he hecho, no sé, 3 o 4 scrum. Y es verdad que el primer scrum un poquito me sentía muy presionado, ¿no? Porque al final he jugado muchos años, he jugado a buen nivel, físicamente me había preparado mucho, se me conoce un poquito por las redes también. Digo, imagínate si voy ahí y la cago. Imagínate si voy ahí y me echan para atrás. Vamos, cierro la cuenta de Instagram y me voy. Entonces, sí que para que veas, quiero ser totalmente honesto, para que vean que al final son cosas que pasan a todos, incluso a gente como yo de Obviamente. 41 años. Entonces, yo, como tengo mucha suerte en la vida, me acuerdo que he conocido
hace mucho, bueno, hace tiempo, un amigo, se llama Nico, y el Nico me ha ido enseñando este punto, que es fundamental. Por eso también la importancia de tener un amigo, un mentor, un entrenador, un coach como Nico, que pues te abre un poco la mente. O sea, en este momento yo qué hice, digo, a ver, calma, empecemos desde cero. ¿Qué hay que hacer? Llegas ahí, y al final, pues todos los scrums salieron, primero salió bien y eso ya me dio confianza para los siguientes y al final todos salieron bien. Entonces, bueno, es importante también que cada cosa, incluso lo que hablamos antes, un press de banca, un lanzamiento en el line-out, cualquier cosa, cualquier situación, descomponerlo en varios puntos y hacer bien cada punto antes de pasar al siguiente. O sea, no intentar ir al lanzamiento del line-out, ya vas ahí cualquier cosa, porque no, al final no va a salir. O como el tackle también. Entonces, claro, lo que te decía, ¿no? Nos hemos hablado de la visualización, pero cuando te llega un contrario enfrente, aparte del diálogo interno y todo, ¿qué pasos tú harías para descomponer el movimiento, para hacer que salga bien? Porque el objetivo siempre igual viene el rival, me tiro encima de él y lo tacleo. Para mí no es así, ¿no? Como tú me enseñaste. Sí, mira, francamente ese ejercicio lo hago siempre con jugadores y todas las veces termina siendo algo diferente, porque es muy personal, porque hay personas que sí salen agazapadas, hay otras que no, hay algunas que, yo qué sé, que van muy alto, que hacen dos pasos y se frenan, hay Pero otros que paran en los perdón, Nico, talones, depende también de la zona del campo, porque si tú vas bueno, ya claro, agazapado, que es un fullback, y vas agazapado, el otro, o sea, no te da tiempo de claramente. moverte. Claro, Pero bueno, tratamos de hablar mucho de una, un placaje directo. Mm. sí, que sea más Cerca. de delantero, digamos, quizá, o algo así, porque el resto es como un juego muy abierto, muy caótico y difícil, ¿no? Pero bueno, déjame poner el ejemplo de lo que estabas diciendo con el tema del Scrum, porque en el Scrum también cada primera línea lo ve de una manera diferente, ¿no? Sí. Y entonces acá, para tener además algo externo de lo que agarrarnos, nos podemos agarrar de los cantos del árbitro. Bueno, acá en España es crouch, bind, set, y el 9 mete la pelota. En Argentina creo que era cuclillas, tomarse cuclillas, bueno, no me acuerdo, pero bueno, los cuatro pasos. La cuestión es, para mí, cuando dicen crouch, ¿qué es lo importante? Entonces, hacerme esta pregunta, ¿qué es lo importante para mí cuando dicen el crouch? Entonces, para mí es importante estar bien agarrado del hooker, por ejemplo. Bueno, perfecto. Entonces, cuando dice eso el árbitro, enfócate en estar bien agarrado en el hooker. No te enfoques en pensar de que si te sale mal vas a tener que cerrar la cuenta de Instagram. ¿Por qué? Porque si te enfocas en eso, ya no te agarras bien y entonces en el cuarto paso, cuando el 9 mete la pelota, el scrum va a salir mal. ¿Sí? Entonces, empezar a ver en cada paso qué es lo importante para mí. En el tema del placaje, eh, a ver, déjame que busque como, no sé, por ejemplo, para un jugador puede ser importante tocar el suelo antes de salir. ¿Por qué? Porque, sobre todo si es delantero, es como que su manera de darse cuenta de que va a salir bajo, ¿no? Ujú. Una de las cosas que también es clave, a ver si tengo un lápiz acá, sí, impecable. ¿Tenés un lápiz ahí, Leo? Quiero que hagamos este ejercicio Sí. juntos. Dale, buenísimo. Y si todos los que están ahí tienen un lápiz, una lapicera, o lo quieren hacer con el dedo, me da igual. La cuestión es, en uno de los, quizá en el primer paso, cuando se forma un rack, yo lo que hago es mirar para adelante, ¿no? Mirar para adelante qué es lo que hay. Básicamente, a quién voy a tener que taclear. Entonces, me pongo el lápiz delante, ahí va. Y entonces ahora, mirá el lápiz, pero mirá también el resto de las cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, veo el lápiz, veo un mueble que hay atrás, veo la pared, veo el teléfono, qué sé yo, lo veo todo como medio borroso. Ese sería como el primer paso. Ese sería como el primer paso cuando estoy en la línea de placaje. Mirar para adelante y ver un poco todo borroso, pero medio como que voy a ver los 3 4 bultos que tengo delante, ¿no? Ahora fíjate en esto, Leo. Veo todo lo que tengo adelante y ahora me decido que el tipo al que voy a taclear va a ser el lápiz o la lapicera o el dedo. Y me enfoco solamente en eso. Fíjate cómo cambia. Yo antes lo que veía un poco borroso, ahora del lápiz veo los colores perfectos, veo, no sé, algunas rayitas, veo las imperfecciones, lo veo como, como que tengo otro foco, ¿no?
Y eso, el hecho de tener un objetivo fijado, lo que me da a mí es muchísima información sobre cómo se está moviendo la persona a la que tengo que ir a buscar. Y es muy importante tener el objetivo fijado a la hora de taclear. Porque si yo voy viendo el lápiz y viendo absolutamente todo, va a pasar todo muy rápido porque no tengo un foco. ¿Sí? Y no voy a tener información suficiente del tipo bueno, que quiero taclear, básicamente. Entonces, tener un objetivo fijado pasa por cambiar a... Esto en los canales de atención se vendría a llamar foco reducido externo. Me enfoco en una sola cosa del exterior. ¿Sí? Nosotros no podemos usar, digamos, como esas dos partes del cerebro al mismo tiempo. La parte en la que me enfoco en todo y la parte en la que me enfoco en uno. O Entonces, una en un cosa o la momento, otra. sí, foto grande para saber más o menos lo que tengo adelante, pum, foto chiquita, me enfoco en ese tipo. Yo creo que eso cambia muchísimo, muchísimo eso puede marcar un antes y un después, porque te da muchísima más información sobre cómo hacer la aproximación, ¿no? Información que vos no procesás conscientemente, la procesa tu cuerpo, tu cerebro instintivo, digamos. Sí, pero de todas formas, yo creo que ahora lo que dices tú, ¿no? Este tipo de técnica, ¿no? Para enfocarse, yo creo que hay que estar bien físicamente también para tener la lucidez mental para eso. Entonces ves que todo al final está conectado, porque es imposible que si estás mal físicamente tengas la lucidez para, o sea, si estás físicamente mal, lo que hace es ocupar el sitio, esperar que no vengan hacia tu lado, que se vayan a para otro lado porque estás muerto, porque si no te tienes que ir al suelo. Si vienen hacia ti, el placaje va a ser de cualquier manera. Entonces, claro, en Todo se este caso potencia, sí Leo. que Todo se potencia. Vos fíjate, de las áreas que vos me dijiste antes que componen a un jugador, física, técnica, mental. física, técnica y mental, yo le añadiría la parte táctica. Entonces te componen estas cuatro áreas, pero y vos cada vez que mejorás, por ejemplo, la parte física, estás de alguna manera mejorando también la parte mental y la parte técnica y la parte táctica. Si vos al final Ujú. mejorás la parte técnica, por ejemplo, mejorás también la parte táctica. ¿Por qué? Porque ahora sos capaz de hacer un pase de 5, 6 o 10 metros que antes no hacías, y entonces podés como reforzar la parte táctica, hacer jugadas de las que antes no podías participar. Entonces siempre, al final nosotros mejoramos en una cosa y lo que se hace es potenciarse todo. Muy bien, mira, hay una pregunta. Mosel dice, ¿hay algún estudio estadística de pérdida de movilidad o agilidad por la musculación en el gym? Sí, los hay, muchos, porque bueno, que es una cosa que se sabe ya hace más de 10, 20 o 30 años. Obviamente, si tú trabajas solamente la fuerza, la hipertrofia en el gym, pierdes movilidad y pierdes agilidad. Y aparte, un músculo duro, un músculo grande, si no tiene elasticidad, si no es funcional al rugby, lo que te da también es que se cansa antes. Entonces, pero eso es lógico, ¿no? Entonces, lo que recomiendo siempre es, aparte de la fuerza, complementar los entrenamientos con ejercicios de potencia, con ejercicio de fuerza explosiva, con ejercicio de velocidad, con ejercicio de agilidad, etcétera. Y luego, obviamente, hacer siempre la movilidad antes del entrenamiento y hacer siempre los estiramientos después. Sé que es una inversión de tiempo, pero que es solo más eficaz. Luego, Nico, mira, hay otra pregunta. Yo llego mucho, es verdad que lo hemos hablado ya, por lo tanto, Bauti, te recomiendo que cuando pongamos yo este directo lo voy a publicar, vuelve a mirártelo porque eso Nico ya lo ha dicho, o sea, ya lo ha tocado este tema. Dice, yo llego mucho parado al tackle. ¿Algún consejo? En entrenamiento tacleo bien, pero en el partido llego mal, de timing o no sé. Pero no meto buenos tackles en el partido. Bueno, también yo un poco lo hablaba, ¿no? De llegar un poquito antes al entrenamiento, que tu entrenador te explique las técnicas, vas un poco primero con el escudo, luego vas con la bolsa, con el saco, y luego poco a poco vas trabajando con compañeros, pillas una buena técnica y la repites durante media hora, 2 veces por semana, y seguramente aquí a 7, 8 meses serás todo, o sea, serás un jugador totalmente distinto, ¿no? Serás una persona que ya domine el tackle, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Eh, mira, sí, a Bauti lo conozco, es un fenómeno.
Eh, Ah, vale. con respecto a me sale en el entrenamiento y no me sale en el partido, que eso es algo que pasa muchísimo, ¿no? Y yo siempre recomiendo tener en cuenta las dos maneras que tenemos de practicar rugby, por así decirlo. Creo que subí hace un tiempo un reel, bueno, calculo que lo voy a tener que regrabar porque Instagram pasan 5 días y desapareció lo que subiste, pero bueno, en fin, la cuestión es, cuando yo estoy en el entrenamiento, sobre todo cuando estoy entrenando en una intensidad baja, media, sí, baja, media y quizá hasta media alta, lo que tenemos que entrenar es en modo, lo que sería modo robot. ¿Y cómo es modo robot? Lo que buscamos es perfeccionar la técnica, básicamente para que el cuerpo vaya aprendiendo bien los hábitos de movimiento, ¿no? Quiero hacer un pase como que no me centro solamente en el que el pase vaya de acá hasta allá, sino que en terminar el gesto técnico, en girar la cadera, en que lo hago con el pie de apoyo, etcétera. Eso sería entrenar en modo robot. Cuando yo estoy entrenando, lo que estoy tratando de enseñarle a mi cuerpo cuáles son los hábitos que quiero que tenga dentro de la cancha durante un partido. Sí, creo que eso se entiende bien. Estoy tratando de, a base de repetición, enseñarle a mi cuerpo cómo quiero que se comporte en el partido. Ahora bien, cuando llega el día del partido y tenemos otros tipos adelante que nos quieren ganar y nosotros le queremos ganar a ellos y demás, no podemos estar jugando en modo robot. O sea, si yo quiero hacer llegar la pelota de acá hasta acá, de acá hasta ahí, tiro la pelota y que llegue como quiera. Si mi cuerpo aprendió bien y si no aprendió, bien, pero que la pelota llegue hasta ahí, bueno, o que no llegue porque también te puedes equivocar, ¿no? Pero la cuestión, dejamos de jugar en modo robot, dejamos de jugar en modo consciente, dejamos de pensar en que todo tiene que salir perfecto y hacer todo perfecto y pasamos a jugar en modo instinto. En el modo instinto lo que hacemos es jugar con lo que aprendimos y lo que no aprendimos ya está. Y bueno, creo que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Che, yo aprendí lo que aprendí durante mis entrenamientos, hoy llegó el partido, es el momento de jugar, no es el momento de perfeccionar mi técnica quizás, algo que por ahí te toque, no sé, un partido en el que eh, te toca jugar contra un rival de más abajo, no sé, eh, podés probar y demás porque sabés que lo podés ganar y bueno, eso sería otro cantar, ¿no? Pero en un partido de igual a igual hay que jugar en modo distinto y salir a hacer lo que sepas y lo que no sepas también, básicamente. Te iba a decir también, refiriéndome a eso, que quizás hoy en día, al menos yo, con mi experiencia de gente que me escribe, creo que la gente se carga demasiado de responsabilidades. O sea, son partidos de que no pasa nada, ¿eh? Esa es una opinión mía personal. Partidos de segunda, tercera regional, que por un error la gente se viene abajo y se frustra, no sé qué. O sea, no quiere decir que no sea importante uno de tercera regional y uno de primera división, sí. Pero lo que quiero decir es que no se acaba el mundo. Porque los de división de honor también cometen errores y siguen ahí, a pesar de que salen en la tele, la gente los critica, tienen partidos que además se graban en YouTube, todo el mundo va a ver todos los errores. Imagínate si a ti te pasa algo, o sea, son cosas que se pasan, tu nivel obviamente, también estás jugando en segunda o tercera regional, no puedes esperar que tengas el mismo tackle de un All Black. O sea, ve haciendo las cosas, los pasos según la anchura de tu pierna. No, no puedes pretender hacer la jugada de los All Blacks o de los Scrum de Sudáfrica cuando estás en un nivel bajo. Y luego, si quieres mejorar, bueno, seguir entrenando, seguir probando, y luego a lo mejor algún día vas con un equipo superior, ahí aprendes cosas nuevas, pero siempre que uno se carga demasiada responsabilidad y entonces la frustración, lo que juega la mala pasada y ahí se pierde un poco de confianza. Son partidos se puede equivocar, pero igualmente todo el mundo tiene que aprender, eso está claro. O sea, yo también, si ahora, si juego también, pues me puedo equivocar a pesar de llevar tantos años jugando y que tampoco pasa nada. O sea, que sales fuera de la cancha y ves el mundo, sigue todo igual como si no hubiese pasado nada. Yo veo mucha gente ahora estando en el equipo este del CAR de Sevilla. Yo he hablado con muchos chavales de 18, 19 años. Tú no sabes el nivel de paranoias, de problemas mentales que ellos mismos se crean. O sea, tú hablas con los chavales y eso es un mundo. O sea, tú estás entrenando a lo mejor un equipo de 40, 50 jugadores y a lo mejor tienes 20 personas
que están luchando contra su propia mente, o más, o 30 personas, que hay, luego siempre 8 o 10 personas que parece que viven en una nube, pero siempre hay 20, 30 personas, 20 personas, 25 personas que luchan con la inseguridad, el miedo a fallar, el miedo de los compañeros que van a hablar mal de ellos, el miedo que el entrenador no los ponga más a jugar. Y es, yo diría incluso que hasta peligroso. Entonces yo me pongo a hablar con uno, con otro, que yo no soy Nico, ¿no? Pero, sí, pero ya desde la experiencia, ¿no? Te pones a escuchar cosas que dicen y todo, y el nivel de exigencia mental es tan alto que hasta te abruma. Entonces, ¿qué recomiendas hasta, no sé, qué podemos decir a esta gente? Eh, a ver, creo que si bueno, a ver, el miedo al error es algo que lo frena a todo el mundo. A mí me ha frenado 1 millón de veces y me sigue frenando un montón de veces más. Pero bueno, también es muy importante esto de empezar a entender que no es quizá tan importante que se te caiga una pelota, pero si no podés gestionar ese error de que, che, no voy a hacer esto para no participar, para que no se me caiga la pelota, y terminás como pasando desapercibido por el hecho de que no te querés mostrar, por el miedo a equivocarte y demás, eso es probable que se termine trasladando a otras áreas de tu vida y después se traslade al ámbito laboral, no sé, al ámbito sentimental, al ámbito de las relaciones, etcétera, y también te va a seguir frenando, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que aprender a trabajar, que hay que aprender a lidiar con eso. Hay información por mil, por todos lados. Yo subí un montón de reels, pero bueno, más allá de mi cuenta, hay un montón de otras cuentas y hay un montón de información en YouTube, en Google, donde se te puede ocurrir Libros, hay libros. libros, lo que quieras, para gestionar esto, para gestionarlo de manera efectiva, porque al final, que no sé ni cómo decir lo importante que es, Leo, pero son como, es algo que se va a repetir siempre en todas las áreas de tu vida hasta que lo superes. Como yo una vez escuché un ejemplo que me gustó mucho y es esto de que la vida es como una especie de videojuego, ¿no? Y entonces, yo en el primer nivel del videojuego necesito aprender a superar el miedo al error. Y si yo no aprendo a superar el miedo al error en el primer nivel, ese nivel se va a repetir siempre. Y siempre me voy a frenar en ese boss, ¿no? En el boss del miedo al error. Y una vez que lo supere, sí que voy a pasar al siguiente nivel y en el siguiente nivel me voy a encontrar con otra cosa para resolver. Pero bueno, se trata de eso, de ir superando, de ir puliendo capas. Eh, Como tip, yo lo que lo propongo es que lo hablen con los compañeros, que lo comenten, che, a veces me pasa esto, que no me animo a hacer cosas porque tengo miedo a equivocarme, etcétera. Bueno, yo creo que decirlo y contarlo como que le va a bajar mucho el nivel y después buscar eh, como referentes que lo hayan superado, ¿no? Hay muchos referentes que hablan de cómo se gestiona el error. Por ejemplo, hay un jugador de los Pumas, Juan Chimalía, que contaba cómo vio la diferencia cuando él jugaba en Argentina y se fue a jugar Inglaterra, ¿no? no, al equipo de Dupont, que no me acuerdo cómo, si es Ah, el Toulouse o Toulon, Toulon. Toulouse, Creo que sí, Toulon. También siempre me lío entre los dos. por ahí, algo conté. Bueno, la cuestión es que él contaba que en los entrenamientos se caían un montón de pelotas y lo que había notado, con mucha diferencia, es cómo gestionaba el error en sus jugadores, ¿no? Bueno, nada, eso si te salís del rugby lo vas a encontrar en el fútbol, en todos lados. Guardiola también lo comentó, que notaba mucho cómo los cracks, tipo Messi, Iniesta, Xavi, que fueron los que él tuvo, después de un error seguían jugando como si nada y no que se quedaban ahí encerrados y se venían abajo. Así que nada, es algo que hay que trabajar y es clave. Sí, digo, yo creo que, mira, al final, hablando, digo, hablando en algunos viajes con chavales o durante entrenamientos y todo, yo, será que por la edad que tengo, ¿no? Que no soy un viejo, pero tengo unos años más, ¿no? Chavales que podían ser mis hijos. Entonces yo veía mucho lenguaje no verbal. Entonces, errores y desesperarse o mirar hacia abajo o enfadarse consigo mismo, incluso golpearse a sí mismo, o sea, eh, ¿cómo puedo decir? Castigarse a sí mismo. Sí, sí, Entonces, a veces
eso, solamente mucha gente se encuentra en esta situación, conoce gente que se encuentra en esta situación. Vamos, que es más frecuente que haya gente ahora que se encuentra en esta situación que gente que no. Entonces, yo me doy cuenta de cuánto efímero es la mentalidad de un grupo cuando tienes un montón de gente que piensa así. O sea, si tú eres un entrenador y tienes 40 personas, 20, no puedes estar detrás de todos. Y muchas veces los clubes no están equipados para apoyar a estos chavales. Entonces, lo único que se suele exigir ahora mismo es resultados, ¿no? Resultados. Mientras las cosas vayan bien, los equipos vayan ganando, pues bueno, todo está bien, pero dentro de un equipo hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que sufre, y eso a mí me chocó mucho. Eh, y más ahora, como te digo, cuanto más pasa el tiempo, más me voy dando cuenta de cosas, y la verdad que me doy cuenta que muchos chavales no tienen ni puta idea de dónde meterse. Entonces, muchos, ¿qué pasa? Tú dices, lo bueno es hablarlo, ¿no? Pero es que muchos se creen que eso les pasa solo a ellos, y esto que pasa a ellos es malo, es negativo, les va a hacer sentir menos hombres, o que van a ser juzgados por eso, o a lo mejor que la gente se ría de ellos. Entonces, el objetivo también un poco de esos directos es esto, ¿no? Que la gente a lo mejor encuentre en este espacio un sitio en el cual pues se puedan relacionar con otras personas que pasan por lo mismo. Y yo tampoco me avergüenzo de decir que pues, al día de hoy también a veces caigo en este autoexigencia, ¿no? Que es uno de los mayores defectos que tengo. Pero claro, una cosa es que lo reconozcas y intentes mejorarlo, y hay chavales que no saben nada, o sea, que se creen que este es un estado normal de la mente y no piensan ni siquiera que tienen que trabajar. Y la gente que tiene alrededor no se da cuenta de eso, sobre todo los mayores, y no les ayudan. Entonces vivimos en un mundo que va todo tan rápido que la gente no se da cuenta de las cosas, si se da cuenta tiene miedo decirlo, ¿no? Y nada, bueno. Sí. Pero yo creo, Leo, bueno, de hecho estoy bastante convencido que las nuevas generaciones tienen como la mente mucho más abierta para ese tipo de cosas. De hecho, ayer martes, sí, ayer martes envié un email sobre esto a la newsletter, comentando esta idea, ¿no? De que yo trabajo con muchos adolescentes y veo que tienen unas herramientas que yo cuando tenía la edad de ellos, Ah, ese es 15, obvio, 16, 14, yo no tenía. obvio. Tienen, no sé, a mí me parece una evolución que es bastante interesante, desde ya que se enfrentan también a otro mundo, al mundo de Instagram, al mundo de las redes, etcétera, al mundo de la información por todos lados, pero tienen una cantidad de herramientas espectaculares y a mí es algo que admiro mucho de ellos y que me sorprende un montón, la verdad. Leo, Mira, llevamos una hora. espérate, tengo dos preguntas que me han hecho los chicos. ¿Cómo se gestiona el estrés durante la temporada? David me pregunta. Me ¿Cómo se preguntó gestiona el en... estrés durante? Es que es demasiado genérica. Pero mira, voy a hacer una respuesta genérica porque sé que le va a servir a él y a cualquiera. Vale. Medita 10 minutos por día, medita 10 minutos por día, básicamente. Al final, eso lo que hace es entrena una parte de tu cerebro que está, entrena un montón, la verdad, pero entrena una parte de tu cerebro que yo la noté en mí mismo, y es que cuando a nosotros nos pasa una cosa, reaccionamos, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a meditar, lo que pasa es que la parte que hay entre medio, la parte en la que yo elijo cómo quiero reaccionar, se empieza a agrandar. Y empieza a haber como un espacio más grande de conciencia en el que yo decido cómo me quiero comportar ante determinado estímulo. Así que nada, meditar es una bomba y, y nada, es lo que te va a servir. Hay que ser únicamente disciplinado para hacerlo 10 minutos por día. Si no puedes hacerlo 10 minutos, hacelo Mínimo. 5. Y si no tenés tiempo, hacelo 20. Porque es imposible no tener 5 minutos para sentarse. No, posible. Vale, otra pregunta creo que es dirigida a mí. ¿Cómo planificarías una nutrición de vuelta de lesión siendo un pilar con unos kilos de más? Vaya, me pregunta eso. Bueno, siendo un pilar, obviamente, cuando te lesionas, no puedes hacer determinado entrenamiento, por lo tanto tienes que bajar un poquito digamos, el aporte calórico. Entonces tienes que ir a un profesional que te deje una dieta que esté de acorde a tu nueva situación, porque claro, si no entrenabas 3 horas al día y de repente puedes entrenar una, pues tienes que bajar el aporte calórico. Y obviamente bajar kilos es lo primero que hay que hacer, sobre todo la grasa, si tienes que recuperar, dependiendo también de la lesión. ¿De lesión? No me has puesto qué tipo de lesión.
Si es una lesión de pierna, por ejemplo, obviamente bajar kilos es lo más indicado, ¿no? Que la pierna, cuanto más peses, más peso tienes que cargar. Así que eso, ajusta bien las calorías en base a tu situación actual física y intenta perder grasa, porque si no vas a tener una recuperación más lenta. Bueno, Nico, que tengo miedo que no cierren la Instagram, cierra después de una hora, no sé, o al menos esto hacía antes, no quiero que se acabe ¿cómo se dice? El directo así de golpe. Acá ya es casi de madrugada en España. Son más de las 8. Sé que Valle, están escribiendo pues, mucho y gracias pues a todos los que están escribiendo, pero puedes no les puedo llegar a prestar perder masa muscular. atención. Bueno, Valle, entrena fuerza lo máximo que pueda para no perderla, pero igualmente siempre vete a un profesional que te haga tanto la parte física como la parte de nutrición, seguramente puede ir bien. Bueno, lo dejamos aquí. Prometemos volver a recuperar alguna pregunta para el próximo, ¿no? Y si hubo alguna que quedó, la podemos mirar de responder. Vale. Bueno, pues, Me quedó un Nico, tip, pero no lo voy a soltar ahora, porque ya pasó mucho tiempo. Lo guardo para la próxima o para otro día. Eh, lo voy a nombrar solamente y se llama, yo lo llamé, porque es una idea mía, y se llama el tackle antropológico, pero no voy a decir más nada. Porque creo vale, que ya bueno, subí reel sobre esto, ya envié mail sobre esto, así que no sé, rebusquen por ahí que va a salir. muy bien, muy bien. Vamos a guardar eso para la próxima, esperando que quieras repetir, porque sabes que yo tengo total disponibilidad. Así que si no Dale, tenemos listo. directo, la culpa es de Nico, simplemente. La cosa es mía. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, va. Che, Chicos, gracias a todos. Gracias, Nico. dale, gracias, gracias. Abrazo grande. Cuidaros, Chao, adiós. chao. Adiós.